Bienvenidos a Ecos del Abismo. Recuerdo que todo comenzó una noche de verano, cuando el calor era sofocante y mi única compañía era el zumbido del ventilador. Había dejado una ventana abierta para que entrara algo de aire fresco, una decisión que, en retrospectiva, cambiaría mi vida para siempre. Siempre fui bastante despreocupado, confiado de que en mi tranquila calle nada malo podía suceder. No tenía idea de lo equivocado que estaba. Aquella noche estaba solo en casa. Mis padres habían salido de viaje y me dejaron a cargo del hogar. Todo parecía normal, hasta que escuché el suave crujido de la madera, como si alguien estuviera caminando lentamente en el pasillo. Me quedé inmóvil por un segundo, tratando de racionalizar el sonido. Tal vez era el viento o alguna tubería vieja de la casa, pero el crujido persistió, esta vez más cerca, justo afuera de mi habitación. Algo dentro de mí se activó. No estaba solo. Apagué la lámpara de la mesita de noche y me acerqué lentamente a la puerta. El silencio era ensordecedor. Pegué el oído contra la madera, tratando de escuchar algo más allá del latido frenético de mi corazón. El crujido se detuvo. Todo quedó en calma. Decidí abrir la puerta un poco, solo lo suficiente para asomar la cabeza. El pasillo estaba oscuro, pero pude ver una sombra moviéndose rápidamente hacia el final de la casa, cerca de la ventana que había dejado abierta. Cerré la puerta de golpe, tratando de convencerme de que solo era mi imaginación. Quizás era una rama golpeando contra la ventana o algún animal. Pero entonces escuché algo más. Una respiración, lenta y pesada, justo fuera de mi habitación. Sabía que no podía quedarme encerrado ahí, pero tampoco podía salir. Mi mente se debatía entre salir corriendo o llamar a la policía. Agarré mi teléfono, pero para mi horror, no tenía señal. La tormenta que se estaba formando parecía haber causado una interferencia. Me acerqué a la ventana de mi habitación y la cerré rápidamente, tratando de no hacer ruido. Miré afuera, y fue entonces cuando lo vi. Una figura oscura, inmóvil, justo al otro lado del vidrio. No podía distinguir sus facciones, pero sabía que me estaba mirando. Retrocedí, intentando no gritar. Mis manos sudaban mientras buscaba algo, cualquier cosa, con la que pudiera defenderme. Encontré una vieja lámpara de pie en la esquina y la sujeté con fuerza, esperando que la figura no intentara entrar. Pero lo hizo. Escuché el chirrido de la ventana en la sala, el mismo sonido que había escuchado antes. Alguien estaba entrando a la casa. Me acerqué a la puerta, con la lámpara en mano, y la abrí ligeramente. Vi una sombra alargada cruzar hacia el comedor. Intenté mantener la calma. Sabía que tenía que ser inteligente. Recordé que en el sótano había una pequeña puerta trasera que daba al jardín. Si lograba llegar hasta ahí sin que me viera, podría escapar. Bajé las escaleras, intentando hacer el menor ruido posible. Podía oír los pasos pesados del intruso moviéndose por la cocina, mientras yo me deslizaba hacia la puerta del sótano. Llegué a la puerta, abrí la cerradura con cuidado y me deslicé hacia el oscuro pasillo del sótano. Cada paso resonaba en mi cabeza, como si el suelo mismo estuviera traicionándome. Sabía que si él bajaba, no tendría salida. Finalmente, llegué a la puerta trasera. La abrí con rapidez, dejando que el aire frío de la noche me golpeara la cara. Estaba a punto de correr hacia la oscuridad del jardín cuando escuché un sonido detrás de mí. Alguien descendía las escaleras. Me quedé paralizado, mi cuerpo temblando de miedo. No podía moverme. Sentía su presencia acercándose más y más, hasta que pude oler su aliento, húmedo y rancio. Cerré los ojos, esperando lo peor, pero entonces un ruido distante rompió la tensión. Una sirena. La policía estaba cerca. El intruso pareció dudar por un segundo, el suficiente para que yo pudiera reunir fuerzas y salir corriendo hacia el jardín. Corrí sin mirar atrás, sintiendo que en cualquier momento podría ser alcanzado. Llegué a la cerca del fondo del jardín y la salté, aterrizando en el jardín del vecino. Toqué a su puerta frenéticamente, hasta que finalmente alguien me abrió. Me derrumbé en el suelo temblando, sin poder articular palabra. Lo que había ocurrido esa noche era real, demasiado real. Sabía que había escapado por muy poco. La policía llegó poco después, pero no encontraron a nadie. Revisaron la casa,
pero no había señales de forzamiento. Solo las ventanas abiertas, como si nada hubiese pasado. Pero yo lo sabía. Sentí que alguien había estado allí, observándome, esperando. Desde esa noche, jamás volví a dormir con una ventana abierta. Aún hoy, cuando escucho el crujido de la madera en medio de la noche, siento que la sombra en mi ventana está esperando regresar. Bienvenidos a Ecos del Abismo. Todo empezó en una de esas noches en que el silencio es tan profundo que puedes oír hasta tu propia respiración. Estaba en mi cama, repasando el día en mi mente, cuando un sonido apenas perceptible rompió la tranquilidad. Al principio pensé que se trataba de un animal, quizás un gato afuera de la casa, pero ese crujido venía de dentro. Mi habitación estaba a oscuras, iluminada solo por el tenue resplandor de una lámpara en la calle. Me levanté despacio, intentando ignorar el nerviosismo que comenzaba a crecer en mi pecho. Sin embargo, algo en el ambiente se sentía distinto, como si no estuviera solo. Caminé hacia la puerta de mi habitación, asegurándome de no hacer ruido. A través del resquicio, pude ver el pasillo, vacío y oscuro. Pero algo no cuadraba. La puerta principal estaba entreabierta. Estoy seguro de que la había cerrado antes de acostarme. Un escalofrío recorrió mi cuerpo. Cerré la puerta de mi habitación lentamente, tratando de no hacer ruido. Mi mente intentaba encontrar una explicación lógica. Tal vez había olvidado cerrarla bien, o el viento la había empujado. Pero algo me decía que no era tan simple. Me acerqué a la ventana para verificar si había alguien afuera. No vi nada fuera de lo común, solo la calle vacía, bañada en sombras. Pero entonces, en el reflejo del vidrio, vi algo moverse detrás de mí. Mi corazón se detuvo por un segundo. Giré rápidamente, pero no había nada. El silencio era abrumador, y el miedo empezaba a hacerse tangible. Sabía que debía moverme, pero no podía hacer un solo sonido. Si había alguien más en la casa, no quería alertarlo. Decidí bajar las escaleras y verificar la puerta principal. Si la cerraba y la aseguraba, tal vez solo sería una falsa alarma. Pero justo cuando llegué al primer escalón, escuché un susurro. Era casi inaudible, pero lo suficientemente claro como para saber que no estaba solo. Me congelé. El susurro venía de la cocina, justo al final del pasillo. Avancé un poco más, cada paso cuidadosamente medido, mientras el sudor frío me recorría la frente. El susurro cesó, pero el miedo seguía latente. Desde el umbral de la cocina, vi algo que me heló la sangre. Una figura oscura, apenas distinguible, estaba de pie junto a la mesa. Era alta, delgada, y parecía observar algo en la mesa. No movía un músculo, pero yo podía sentir su presencia, su mirada. Retrocedí lentamente, tratando de no hacer ruido, pero tropecé con una silla. El estruendo fue suficiente para que la figura girara bruscamente la cabeza hacia mí. No pude ver su rostro, pero sentí sus ojos clavados en los míos. Salí corriendo hacia el segundo piso sin mirar atrás, mis pies golpeando los escalones mientras subía. Cerré la puerta de mi habitación y me atrincheré detrás de ella, respirando agitadamente. Mis manos temblaban mientras intentaba marcar a la policía en mi celular, pero no había señal. El sonido de pasos lentos y deliberados subiendo las escaleras me hizo temblar. Era como si estuviera jugando conmigo, sabiendo que no tenía escapatoria. Me levanté y busqué algo con lo que defenderme, cualquier cosa. Encontré un viejo bate de béisbol bajo mi cama. Me armé de valor y me acerqué a la puerta, escuchando cómo los pasos se detenían justo al otro lado. Podía oír su respiración, suave pero inquietante. Durante un instante que pareció eterno, nada ocurrió. Luego, con una calma aterradora, la puerta comenzó a abrirse lentamente. Me preparé para lo peor, el bate en mis manos sudorosas, temblando de miedo. Pero entonces, todo se detuvo. La puerta quedó entreabierta, pero no había nadie. El pasillo estaba vacío. Avancé con cautela, mi corazón martilleando en mis oídos. Algo no estaba bien. Decidí bajar de nuevo a la planta baja. Quizás la figura se había ido, pero sentía que no todo había terminado. Caminé hacia la puerta principal para asegurarla, cuando noté algo extraño. En la mesa de la cocina había un objeto que no reconocía. Era una pequeña caja negra, como una especie de joyero. Nunca la había visto antes.
Me acerqué lentamente, y cuando la abrí, un escalofrío recorrió todo mi cuerpo. Dentro había una pequeña nota, escrita con una caligrafía temblorosa. Siempre he estado aquí. Me quedé paralizado. Sentía como el pánico se apoderaba de mí. Cerré la caja y corrí hacia la puerta. La aseguré con todos los cerrojos y me atrincheré en mi habitación hasta que llegó la mañana. Cuando el sol finalmente apareció, todo parecía una pesadilla. Desde ese día, nunca volví a estar solo en la casa. No podía soportar la idea de que alguien o algo hubiera estado allí conmigo, observándome desde la oscuridad. Y lo peor de todo es que nunca supe si realmente se fue. Bienvenidos a Ecos del Abismo. Esa noche, todo parecía estar en calma. Me encontraba solo en casa, disfrutando del silencio que rara vez conseguía. Siempre me había gustado estar solo. Me permitía desconectar del ajetreo de la vida diaria. Pero esa noche, el silencio tenía un peso distinto, como si algo lo rompiera sin hacer ruido. Había algo extraño en la puerta trasera. Estaba segura cuando me acosté, pero al pasar por el pasillo, noté que estaba entreabierta. Recordé haberla cerrado antes de irme a la cama, y una inquietud comenzó a apoderarse de mí. Me acerqué lentamente a la puerta trasera. El aire fresco de la noche se colaba suavemente por la rendija. La luz del jardín iluminaba apenas el marco de la puerta, lo suficiente para ver que no había nadie afuera. Pero algo me decía que alguien había estado allí. Cerré la puerta con firmeza, asegurándome de que el cerrojo estuviera bien puesto. Mientras lo hacía, una sensación incómoda crecía en mi pecho. Intentaba convencerme de que solo había olvidado cerrarla bien, pero sabía que no era así. Subí a mi habitación, decidido a no pensar más en ello. Sin embargo, una vez en la cama, no podía sacarme de la cabeza la imagen de la puerta abierta. ¿Había alguien dentro de la casa? El pensamiento era irracional, pero no podía dejarlo ir. Me levanté de nuevo y caminé por la casa, revisando cada habitación. Todo parecía en orden, nada fuera de lugar. Pero cuando llegué al cuarto de invitados, la puerta estaba entreabierta. Juraría que la había cerrado también. Entré lentamente. El aire era frío en esa habitación, como si una ventana estuviera abierta, pero todo estaba cerrado. Entonces lo escuché. Un crujido suave, proveniente del pasillo. Me quedé inmóvil, escuchando con atención. El sonido se repitió, esta vez más cerca. Salí del cuarto de invitados con el corazón en la garganta, tratando de ver quién o qué estaba allí. El pasillo estaba oscuro, pero pude distinguir una figura que se movía rápidamente hacia la sala. Mi primer impulso fue correr a mi habitación y encerrarme, pero en lugar de eso, decidí enfrentar lo que fuera que estuviera en mi casa. Cogí una linterna y avancé lentamente por el pasillo, enfocando la luz en cada rincón. La sala estaba vacía. No había nadie, pero sentía su presencia, como si me observaran desde las sombras. Me acerqué a la ventana para asegurarme de que estuviera cerrada, y justo cuando lo hice, escuché un golpe sordo detrás de mí. Me giré rápidamente. La linterna iluminó la puerta trasera. Estaba abierta de nuevo, a pesar de que la había cerrado con llave. Me acerqué despacio, con el corazón martillando en mi pecho. Algo no estaba bien. Volví a cerrar la puerta, pero esta vez puse un mueble delante de ella. No quería correr el riesgo de que se abriera de nuevo. Me sentía vigilado, pero no había nadie que pudiera ver. El silencio era opresivo. Mientras subía las escaleras hacia mi habitación, escuché un leve susurro, como si alguien estuviera hablando en la planta baja. Me detuve en seco. No podía ser real, estaba solo en casa. Pero ahí estaba, una voz tenue, casi ininteligible. Bajé lentamente de nuevo, la linterna temblaba en mi mano. La voz se hacía más clara, provenía del cuarto de invitados. Me acerqué con cautela, esperando lo peor. Al abrir la puerta, vi algo que me dejó sin aliento. Una sombra, de pie en el centro de la habitación. No era una persona. Era solo una silueta oscura. Pero se movía, casi imperceptiblemente. Retrocedí, tratando de contener el pánico. Cerré la puerta de golpe y corrí hacia mi habitación, sintiendo que esa cosa me seguía. Me encerré en mi cuarto, bloqueando la puerta con todo lo que tenía a mano. Mi respiración era errática.
Mi mente intentaba encontrar una explicación lógica, pero no podía. Sabía que algo estaba en mi casa, y no era humano. Tomé mi teléfono para llamar a la policía, pero no había señal. Intenté nuevamente, pero el resultado fue el mismo. El pánico comenzó a apoderarse de mí cuando escuché pasos en el pasillo, acercándose lentamente a mi puerta. Los pasos se detuvieron justo afuera. El silencio volvió, más pesado que antes. Me quedé en la cama, temblando, esperando que todo acabara. Pero entonces, la manija de la puerta comenzó a girar lentamente. Me quedé quieto, sin atreverme a hacer un solo ruido. La puerta se abrió con un crujido suave, pero no había nadie allí. Solo el pasillo vacío y un frío que me helaba los huesos. Cerré los ojos, esperando que todo fuera una pesadilla. A la mañana siguiente, cuando por fin me atreví a salir de la habitación, encontré la puerta trasera abierta de par en par, pero lo más aterrador fue lo que vi grabado en la madera de la puerta. Siempre vuelvo.